Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Y el día de hoy quiero iniciar con una frase del filósofo Sartre. Dice así: no hagamos lo que deseamos. En lugar de ello, seamos responsables de lo que somos. Y creo que el Evangelio el día de hoy nos da luz para entender esta frase. Escuchemos con atención nuestro Evangelio, que está tomado de Mateo capítulo 14, versículo 22 al 36. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, ¿qué nos dice el Evangelio el día de hoy? ¿Cuáles son las palabras que nos van a enriquecer el día de hoy? Miren, este Evangelio tiene muchísimo material. Está cuando Cristo ora, cuando se aleja, está los milagros que hizo, la tormenta de la vida, cuando Pedro quiere bajarse y caminar en el agua, cuando Jesús va y los encuentra y les pregunta por qué tienen miedo. Hay tanto material, pero el día de hoy quiero hablar de Pedro. Y nos dice tres cosas acerca de Pedro. Pero al mismo tiempo yo creo y estoy seguro que dice muchas cosas de nosotros también. Miren, Pedro siempre era propenso a actuar de impulso, era arrebatado, nunca pensaba lo que hacía. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa eso, verdad? Era su debilidad el actuar una y otra vez sin darse cuenta de la situación ni calcular el costo. Solamente se aventaba y decía y hacía. Había de hacer exactamente lo mismo cuando hizo protestas por la lealtad de Jesús y por las pruebas, y cuando Jesús hablaba de la muerte decía: «No, tú no hables de eso, cállate, ni se te ocurra». O cuántas otras veces no le dijo: «Yo te seguiré, yo seré fiel a ti, nunca te voy a dejar». Pero nos dimos cuenta que poco tiempo después lo abandona, lo niega y le dice que no lo conoce a las gentes que le preguntaban. Y sin embargo, hay pecados peores, ¿verdad?, que ese. Porque todo el problema de Pedro era que en él mandaba el corazón. Y aunque fallara a veces,
siempre tenía el corazón en su sitio. Y el instinto de su corazón era amar siempre. Pero ahorita en el segundo punto vamos a entender por qué les digo esto. Como Pedro actuaba por impulso, fallaba a menudo y luego se angustiaba. Jesús siempre insistía en que una persona tiene que considerar todos los contras en cada situación antes de actuar. No lo dice en Lucas, no lo dice en Mateo. Si no pensamos primero, si no nos ponemos a planear primero, entonces las cosas no nos van a salir. Jesús era siempre completamente honesto con todas las personas. Y por eso Cristo, antes de que empezaran a seguirlo, antes de que quisieran tomar su camino, Él mismo les decía que el seguirle no iba a ser fácil, que no se dejaran llevar solamente por la emoción. Y es aquí cuando nos damos cuenta de que Pedro sabía que era seguir a Jesús. A pesar de que era imperfecto, a pesar de que cometió errores, Pedro nunca falló para no recuperarse, porque siempre en el peor momento se aferraba a Cristo. Lo maravilloso es que cada vez que cayó, se levantó otra vez. Por eso no tengo ninguna duda de que entre más se equivocaba, esos problemas, esos equívocos, esos errores, le acercaban más y más a Jesucristo. Por eso, hermanos y hermanas, un santo no es uno que no falla nunca. Un santo es uno que se levanta y sigue adelante cada vez que se cae. Por eso los fracasos de Pedro solo le hicieron amar más a Cristo. Pedro, vemos cómo le pide cuando está caminando en el agua a Jesús, le dice: Señor, que yo pueda caminar contigo. Y lo invita a bajar, ¿verdad? Le dice: vente. Pero en ese momento todavía estaba el viento, estaban las olas, y a pesar de que Jesús estaba ahí enfrente, Pedro sintió miedo y empezó a hundirse. Pero nos dice el Evangelio también que cuando se subió a la barca, cuando ya había calmado a Pedro, calmó también al viento. Y esa paz la experimentaron todos los que estaban ahí en la barca. Un Jesús que se sube a la barca. Un Jesús que se hace presente. Y es que la gran verdad es que donde quiera que Jesús está, la tormenta más salvaje, la tormenta más dura se convierte en calma. Y cada uno vamos a experimentar esas tormentas de la vida. Con esto no quiero decir que se va a acabar la apuración y el miedo, no, pero es que encuentras una paz y una fortaleza, en el que el miedo que enfrentabas antes no es lo mismo a lo que hoy enfrentas, que es algo diferente. Porque algo que tiene Jesús es que, en verdad, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones. Y a pesar de que nosotros no lo identifiquemos, a pesar de que estemos tan distraídos, Él no deja de estar ahí, cerca de nosotros, quizá hundiéndonos en nuestros vicios, nuestros problemas, y dándote la mano y decirte: no tengas miedo, soy yo. En unas cartas de San Francisco de Sales hay una historia de una mujer que todos los días iba por agua. Y esta mujer, siempre que iba por agua y que sacaba su bote lleno de agua, rebosando de agua, siempre le echaba un trozo de madera a ese bote de agua. Una vez le pregunta una jovencita, le dice: ¿Por qué haces eso? Y ella le miró con ojos serenos y le dice: ¿por qué me preguntas que por qué hago esto? Es claro, dice, para que no se derrame el agua. La madera le ayuda al agua en este bote a estar quieta. Y esta imagen tan simple, hermanos, esta imagen tan como una cubeta o como un recipiente que trae agua, si le echas un trozo de madera, dice, guarda el equilibrio y no se tira. Así es cuando tienes el corazón inquieto, cuando hay un corazón agitado, cuando hay una vida inquieta, una vida agitada.
ponle la cruz en medio para que se mantenga firme. Porque tu vida es como un vaso de agua, ¿verdad? Como un recipiente que trae agua. Y que cuando nos mueven es feo porque sentimos que nos destruimos, sentimos que no sabemos qué hacer con los problemas de la vida, con las tormentas de la vida, con las olas de preocupaciones y de miedo. Por eso, hermanos y hermanas, en tiempos de tormenta y tensión, la presencia de Jesús y el amor que fluye de la cruz traen paz, serenidad y calma. Por eso siempre te he dicho que en esos momentos difíciles vayas en serio. Y a veces, aunque no tengas que decir, aunque no tengas que hacer, aunque no sepas, aunque te sientes más distraída y más preocupada o preocupado, ve y ponte enfrente de esa cruz. Y dile a Cristo que, como aquella mujer, ponga la cruz, ponga su mano ahí donde hay tormenta, ahí donde hay desesperación, y que así nos conceda esa paz, esa serenidad, esa tranquilidad que todos necesitamos. Por eso, el día de hoy, Dios, Jesús, Pedro nos da un buen consejo. No hagamos lo que deseamos. En lugar de ello, seamos responsables de lo que somos. Y por eso tenemos que ver nuestras acciones. Y por eso tenemos que reconocer que a veces nos equivocamos, que somos soberbios. Tenemos que reconocer que a veces queremos controlar a las personas, que a veces queremos hacer las cosas a nuestro gusto. Y el día de hoy, cuando Pedro se mete ahí al agua que quería experimentar, que quería hacer, se olvidó un momento de que no es solamente lo que desea, pero hay que ser responsables de lo que somos. No hagamos lo que deseamos, en lugar de ello seamos responsables de lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Todos, hermanos y hermanas, hijos y hijas amados de Dios. Somos cristianos. Y Jesús nos da un mensaje que tenemos que llevar a todos los demás. Pero sobre todo nos pide que llevemos la buena nueva de que hay un Cristo que nos dice que no tengamos miedo, que hay una cruz que es capaz de tranquilizar nuestras tormentas, nuestros miedos, nuestras dificultades. Hermanos y hermanas, que todos tengan el día de hoy un excelente día y que Dios los bendiga siempre. Amén.